Chicos, un saludo muy especial, espero que se encuentren muy bien. Bueno, miren, ya llegamos a un nivel del curso donde ustedes tienen unos conocimientos mucho más avanzados, ustedes ya comprenden cuáles son las diferentes figuras para contratar en Colombia, ustedes ya saben sobre diferentes figuras que tenemos en materia de derecho laboral, ustedes ya pueden aplicar diferentes conceptos. Y hoy vamos a ver todo lo relacionado con prestaciones sociales y descanso obligatorio remunerado. Muchachos, miren, es importante que tengan claro que una cosa son las prestaciones sociales y otra cosa diferente que aquí se los puse con otro color, el descanso obligatorio remunerado. Las prestaciones sociales en Colombia son la prima de servicios, las cesantías y los intereses a las cesantías. El descanso obligatorio remunerado son las vacaciones. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este tema? Porque es muy común encontrar que las personas te digan que las vacaciones hacen parte del pago obligatorio de las prestaciones sociales. Y eso no es cierto. Como les acabo de decir, las prestaciones sociales son estas tres y aparte, como descanso obligatorio remunerado, son las vacaciones. Muy bien, vamos a iniciar con el tema de la prima de servicios. Muchachos, la prima de servicios se paga a todos aquellos trabajadores vinculados laboralmente, bien sea por una persona jurídica, Bancolombia, o por doña Rita, persona natural, ¿cierto? Esta prima corresponde a un salario completo, pero se paga en dos momentos distintos. Se paga entonces a mitad de año y se paga en diciembre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ese salario completo se divide en dos. La primera parte se tiene que pagar a más tardar el 30 de junio y la segunda parte se tiene que pagar a más tardar el 20 de diciembre. ¿Qué se tiene en cuenta dentro de ese monto para liquidar la prima? Se tiene que tener en cuenta, muchachos, todos los conceptos constitutivos de salario. Todo lo que es reconocido como salario. Entonces podemos hablar por un lado del efectivo, del cash, de lo que le entra efectivamente a ese trabajador, el salario básico o el salario base. Podemos hablar de salario en especie, podemos hablar de comisiones, pago de horas extras, trabajo nocturno. Todos esos conceptos que son constitutivos de salario se tienen en cuenta a la hora de liquidar la prima. Pero hay otro concepto adicional que se tiene en cuenta a pesar de que no es constitutivo de salario y es el auxilio de transporte. Repito, muchachos, si bien el auxilio de transporte no es constitutivo de salario, se tiene en cuenta a la hora de liquidar la prima. Muchachos, como les decía entonces, la prima se paga a mitad de año, una quincenita por decirlo así, o sea, a mitad del salario, y a final del año se paga la otra mitad del salario, ¿cierto? Pero puede ser que esa persona pues no trabajó los 6 meses, porque la prima se causa por 6 meses trabajados, ¿cierto? Puede ser que esa persona empezó a trabajar en abril, ¿cierto? La pregunta es, ¿le van a pagar prima en junio? La respuesta es sí, claro, pero no se la van a pagar sobre la mitad del salario, sino que se va a pagar de manera proporcional. ¿Pero por qué de manera proporcional? Pues porque ese trabajador no laboró los 6 meses, sino que trabajó de abril a junio. Es decir, abril, mayo, junio, 2 meses se van a pagar en forma proporcional. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Eso quiere decir que entonces tenemos que aplicar una fórmula para pagarla de manera proporcional. Entonces, la fórmula pues normal, que ya se los indiqué ahorita, para liquidar la prima ya sabemos que es del salario que tiene el trabajador, vamos a poner un ejemplo, ese trabajador se gana 3 millones de pesos, entonces ya sabemos que el 30 de junio de prima se le paga 1,5 millones, ¿cierto? Y el 20 de diciembre se le paga el otro 1,5 millones. Pero muchachos, cuando vamos a liquidar solo 2 meses o solo 3 meses o menos de los 6 meses, que ya sabemos que se causa los 6 meses, pero que si no se causaron esos 6 meses se paga de manera proporcional, la fórmula es la siguiente. Ustedes toman el salario completo del trabajador, ya habíamos dicho que son 3 millones de pesos, lo multiplican
por los días laborados y para eso entonces convertimos los meses en días. Acuérdense en que para efectos laborales, ojo, para efectos laborales, los meses siempre tienen 30 días, independientemente de que sea marzo que tiene 31 o independientemente de que sea febrero que tenga 28, los meses siempre tienen 30 días y los años siempre tienen 360 días, ¿cierto? Entonces, si nosotros le vamos a liquidar a un trabajador una prima donde solo laboró 2 meses, de abril a junio, ¿cierto? Vamos a tomar esos meses, los convertimos en días, queriendo decir entonces que ese trabajador laboró 30 días de mayo y 30 días de junio, ¿cierto? En ese orden de días son 60 días lo que se le va a liquidar en prima. Y eso se divide por 360. 3 millones de pesos que corresponden a todo lo constitutivo de salario por los 60 días laborados dividido 360. El resultado es la prima. El resultado es la prima. Chicos, esto es algo sencillo, elemental, no tiene pierde. Muy bien. Quedamos listos entonces con el concepto de prima. Recuerden, no se les puede olvidar, para liquidar prima tenemos que tener en cuenta el auxilio de transporte. Independientemente de que no sea constitutivo de salario, se tiene en cuenta. Muy bien, vámonos para las cesantías, muchachos. Ese cuento de las cesantías, ¿qué es? Mire, en primer lugar, ¿a quiénes se paga? Efectivamente, a todos los trabajadores que tienen una vinculación laboral con una persona jurídica, Éxito, o con una persona natural, don Heriberto, ¿cierto? Y en materia de cesantías, sí tenemos que tener en cuenta que existe una excepción, y es que cuando la industria es una industria familiar, es decir, cuando está el jefe de familia, la cónyuge, la compañera permanente y sus descendientes, es decir, sus hijos, se hace la excepción y no se obliga a pagar cesantías. Y no se obliga a pagar cesantías. Es la única excepción que existe en esta prestación social. De resto se le paga a todos los trabajadores. Muy bien. Las cesantías tienen dos regímenes. Las cesantías tienen dos regímenes. Un régimen tradicional, que es un régimen que ha ido desapareciendo y es el régimen, digamos que propio del Código Sustantivo del Trabajo, donde lo que se indica es que las cesantías se pagan una vez el trabajador termina la relación laboral con la empresa. Ese es el régimen tradicional. Ese régimen era el que se aplicaba anteriormente, pero que a partir de la Ley 50 del 90 aparece el régimen que es el común hoy en día y que digamos que opacó al tradicional y que hizo que ese tradicional entrara como en un desuso. En ese orden de ideas, muchachos, el régimen de cesantías que más vamos a encontrar actualmente es el régimen actual de la Ley 50 del 90. Puede ser que ustedes se encuentren con algunos trabajadores en empresas donde en su momento estaban con el régimen tradicional y no se quisieron cambiar al régimen de la Ley 50 a pesar de que tuvieron la posibilidad. Cuando aparece este régimen actual, le dieron la posibilidad a los del tradicional que se pasaran a este, pero si hubo algún trabajador que dijo yo no me paso, no hay problema, ¿cierto? ¿Qué dice el régimen actual de la Ley 50? El régimen actual dice, mire, no vamos a esperar a que el trabajador termine la relación laboral con la empresa para liquidarle sus cesantías, sino que desde que inicia a trabajar lo vamos a afiliar a un fondo de cesantías. Entonces está Protección, está Porvenir, bueno, ustedes pueden encontrar muchos. Afilian a ese trabajador al fondo de cesantías y es a ese fondo donde se le consigna el pago de las cesantías. Es a ese fondo. Muchachos, las cesantías se causan cada año. La prima de servicios ya sabemos que se causa cada 6 meses, ¿cierto? Las cesantías se causan cada año y corresponden a un salario completo. Entonces, una vez se causan, que se causan todos los 31 de diciembre de cada año, le dan un tiempo al empleador que va hasta el 14 de febrero para que pueda consignarlas en ese fondo.
Es decir, muchachos, el pago de las cesantías no se le hace al trabajador, ojo, el pago se le hace al fondo de cesantías al que se encuentra afiliado el empleado. Como les dije, corresponde a un salario completo. Volvamos al ejemplo de los 3 millones de pesos. Si ese señor se gana 3 millones de pesos, son 3 millones de pesos lo que se va a consignar en el fondo de cesantías por ese concepto. La pregunta que le hacen a uno mucho, profe, ¿y entonces el trabajador puede retirar esas cesantías? Y la respuesta es muy clara. Solo se puede retirar mientras el trabajador mantenga la relación laboral con esa empresa por situaciones que están taxativas en la norma, por situaciones que están consagradas y que están enumeradas en la norma. La primera, cuando yo voy a reparar mi vivienda. La segunda, cuando voy a hacer adquisición de vivienda. La tercera, adquisición de vivienda o incluso cuando voy a levantar algún gravamen, por ejemplo, si la vivienda tiene una hipoteca. Y en tercer lugar, cuando yo voy a prestar para educación, bien sea para mi cónyuge o para mis hijos. Es de la única manera que en el fondo de cesantías tú vas y te entregan el dinero. Ahora, ya cuando se termina la relación laboral con esa empresa, ya sí puede el trabajador ir y reclamar sus cesantías. En la pandemia se dio una excepción. Y dijeron, venga, dada la situación, dado que muchas relaciones laborales pues han tenido un quiebre, que la situación económica y el músculo financiero de muchos trabajadores o de muchas empresas pues se está viendo afectado, vamos a permitir que los trabajadores retiren sus cesantías sin que tengan que cumplir alguna de las 3 causales mencionadas anteriormente, ¿cierto? Pero eso fue pues por el tema de la pandemia. Muy bien, muchachos. Así como en la prima se paga de manera proporcional, en las cesantías también. ¿Y cuándo se paga de manera proporcional? Cuando efectivamente el trabajador al 31 de diciembre pues no había laborado todo el año completo, sino que inició en la empresa el 30 de agosto. Vamos a hacer entonces el ejemplo. Ese trabajador inició el 30 de agosto. Profe, entonces se le tiene que consignar cesantías. Por supuesto, pero se le consignan de manera proporcional, desde el 30 de agosto al 30 de diciembre. Profe, ¿pero por qué al 30 de diciembre si diciembre tiene 31 días? Por lo que ya acabamos de decir. ¿Qué fue lo que dije? Muy bien, que los meses solo tienen en materia laboral 30 días, no tienen ni 31 ni tienen 28. Muy bien, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es salario por los meses, por los días laborados. Entonces les dije que había iniciado en agosto, ¿cierto? Entonces septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Acuérdense que esos meses para facilitar las operaciones los convertimos en días, es decir, 3, 6, 9 y 120 días. Se multiplica por esos 120 días dividido 360. Dividido 360. El resultado son las cesantías. Bueno, muchachos, ahí quedarían entonces liquidadas de manera proporcional. Ya sabemos que si el trabajador las causó por todo el año, entonces se le paga su salario completo. Si las pagó de manera proporcional, se multiplica por los meses que son convertidos en días para sacar el resultado. Muy bien, eso por el tema de las cesantías. Vámonos en tercer y último lugar a estudiar los intereses a las cesantías. Miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder liquidar los intereses a las cesantías tuvimos que haber tenido en cuenta cuál fue el valor de las cesantías. Es decir, tuvimos que haber sacado el valor de las cesantías. Muchachos, no recuerdo si se los dije ahorita, en las cesantías el auxilio de transporte también es tenido en cuenta. En las cesantías, además de todos los conceptos constitutivos de salario, el auxilio de transporte también es tenido en cuenta. Es decir, que para liquidar en Colombia a un trabajador,
se debe tener en cuenta el auxilio de transporte en la prima de servicios y en las cesantías. En los intereses también, porque ya van a ver cómo funcionan. Entonces, los intereses se dan como una compensación al trabajador porque como no se le está entregando cada mes su concepto de cesantías, sino que se espera hasta el año para pagarlas, entonces se genera como un interés, no lo vamos a decir de otra manera para que no utilicemos conceptos que no son. Se genera un interés y ese interés es del punto 12. Punto 12. Muchachos, los intereses a las cesantías sí se le entregan al trabajador, a diferencia de las cesantías. Los intereses a las cesantías sí se le entregan al trabajador y se le deben de entregar a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que así como las cesantías se causan hasta el 31 de diciembre, los intereses también. Entonces, lo que haya causado esa persona durante el año inmediatamente anterior y hasta el 31 de diciembre es lo que va a servir como base para liquidar los intereses el 31 de enero del año siguiente. ¿Cuál es la fórmula, muchachos? ¿Cuál es la fórmula de los intereses? Entonces, usted tiene que haber sacado el valor de las cesantías. Vamos a poner el ejemplo que ese trabajador causó sus cesantías completas durante todo el año y que fue por un valor de 3 millones de pesos. Volvemos a los 3 millones de pesos. Entonces ustedes toman los 3 millones de pesos, los multiplican, vamos a seguir con el ejemplo de agosto a diciembre, entonces lo multiplican por 4 meses que se traducen en días y corresponden a 120. Se multiplica además por el punto 12 del valor correspondiente a ese reconocimiento y se divide por 360. Por 360. El valor será lo que corresponde a los intereses a las cesantías. Muchachos, repito, para liquidar los intereses a las cesantías se tuvieron que haber hecho primero se tuvo que haber sacado primero el valor de las cesantías y teniendo ya ese valor se multiplica por el número de días trabajados. Profe, ¿y si fue que trabajó el año completo? Se lo multiplica por 360, ¿cierto? Lo multiplica después por el punto 12 y lo divide por 360. Profe, ¿y ese 360 qué equivale o qué significa? Este 360 es lo que corresponde al año, porque como son prestaciones que se causan al año, entonces se divide por 360. Esto relacionado con el tema de las prestaciones sociales. Miren qué sencillo, elemental, no tiene pierde. Lo importante es que tengan claro que se debe tomar como base para liquidar esto todo lo constitutivo de salario y el auxilio de transporte, que no es constitutivo de salario, pero que se tiene en cuenta en la liquidación.